Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra habitual capacitación en protección radiológica. Reciban una cordial bienvenida de parte de SEGRAD y de Dosimetría Personal. El día de hoy hablaremos sobre la conveniencia de los elementos de protección en el paciente. A veces nos preguntamos nosotros en qué momento a un paciente se le debe colocar un elemento de protección. Es necesario que los pacientes tengan chalecos plomados en algunas regiones del cuerpo mientras se hace la exploración en una región diferente. Por ejemplo, si hacemos una radiografía de tórax, pues poner unas protecciones gonadales para proteger las gónadas o algo así. Entonces, hay mucha duda al respecto, hay muchas opiniones encontradas. Entonces, en esta clase vamos a hablar un poquito sobre, un repaso muy breve sobre cómo se comporta la radiación. Y vamos a ver los expertos internacionales y asociaciones internacionales expertas en protección radiológica que recomiendan hoy en día con respecto al uso de los delantales plomados o elementos de protección en un paciente. Recordemos que nosotros tenemos generalmente un equipo de rayos X y ese equipo de rayos X pues tiene un haz primario, un haz que va dirigido en una dirección, va dirigido hacia donde está el paciente. Pero en la medida en que este haz recorre el aire, va interactuando con todos los átomos de los elementos que componen el aire. Y al interactuar con ellos mediante una serie de entrega de energía, de procesos de entrega de energía y unos fenómenos como el efecto Compton, por ejemplo, se produce una radiación dispersa que finalmente llenan todo el cuarto. Y que esta radiación dispersa es más intensa cuando hace contacto con el paciente, porque el paciente tiene una mayor masa, una mayor densidad, por lo tanto tiene más átomos con los cuales interactuar y producir este tipo de fenómenos. Entonces aquí tenemos el haz primario y la radiación dispersa que se produce en toda la sala. Bueno, aquí debía haber dibujado una sombra porque hacia atrás de esto pues se produce cierta sombra que protege hacia atrás. Esto es como la luz. Yo prendo la luz y donde hay alguna barrera se me produce cierta sombra detrás de esa barrera donde definitivamente no hay radiación. En un paciente ocurre lo mismo. Tengo mi radiación, la radiación llega al paciente y al interactuar con el paciente se va a producir también una radiación dispersa en el interior del paciente, que es más intensa en las proximidades del haz de radiación. Y que va atenuándose por el mismo tejido del paciente hacia el resto del cuerpo. Por lo tanto, hacia el resto del cuerpo pues va a llegar internamente una radiación dispersa producida en el interior del paciente, pero muy tenue, muy tenue. Esto aquí de manera exagerada, pues yo dibujé que la radiación dispersa se va hacia todo el paciente, pero en realidad no es así porque es atenuada por el tejido del paciente, por los tejidos del paciente. Si hay una radiación dispersa, como dije, intensa en las proximidades del haz y decae con la distancia y decae por interacciones de entrega de energía con los tejidos hacia el resto de órganos del paciente. Así que esta radiación va a viajar dentro de él. Independiente de si tengo un delantal plomado aquí, hacia adentro va a haber una radiación dispersa que se va a propagar. Y también a la piel del paciente pues va a recibir radiación dispersa producida por el haz de radiación en el recorrido de su trayectoria, que es muy pequeña. Entonces esa radiación dispersa secundaria pues va a dar solamente a la piel del paciente. Así que
Pensemos en los elementos de protección. Entonces, ¿para qué hablamos de elementos de protección dentro de una institución? Y la pregunta es, y la hacíamos en una clase anterior, en unas clases anteriores, ¿quién necesita el delantal de protección? El delantal de protección está pensado realmente para quién. Pues inicialmente se pensó que ese delantal plomado, esos elementos de protección eran para todo el mundo. Pero ya básicamente estamos viendo que esencial el elemento de protección para aquellos profesionales que están en la práctica radiológica y que están dentro de la zona controlada, o para aquellos acompañantes de pacientes que están con un paciente dentro del estudio radiográfico, acompañantes de niños, de menores de edad, acompañantes de personas que necesitan que alguien esté allí para que se pueda quedar quieto si tienen algún tipo de deterioro cognitivo y necesitan la tranquilidad de un acompañante para dejarse hacer un estudio radiográfico. En fin. Entonces, estos elementos de protección, si nosotros los pensamos en un paciente, ¿cómo podríamos imaginarnos hacer una radiografía a un paciente con elementos de protección? Y yo estoy seguro que muchos lo hemos hecho ya. Muchos hemos colocado elementos de protección en pacientes y a veces nos hemos llevado algún tipo de decepción por el uso de ellos y vamos a verlo más adelante. Aunque a veces es conveniente. Y vamos a ver también la conveniencia de ellos, el por qué. Ante esto, valdría la pena preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es el papel de los elementos de protección en el paciente? Y podríamos decir sencillamente, ¿no? Pues que si yo le voy a hacer una radiografía de tórax, pues le puedo proteger gónadas. Si yo le voy a hacer una radiografía en extremidades, pues puedo proteger todos los órganos que están en el tronco. ¿Cierto? Y en fin, ese es el pensamiento que uno tiene. Si una paciente viene embarazada y yo le voy a hacer una radiografía de tórax o una radiografía de un estudio en el cráneo, pues yo le protejo el abdomen. Y esas cosas nosotros las pensamos y cuando pensamos en el propósito de los elementos de protección del paciente, lo asumimos de esta manera. Ah, que si yo hago una mamografía, pues pongo un protector de tiroides. O si hago una tomografía oral o una radiografía panorámica, pues pongo protector de tiroides. Bueno, en fin, nosotros podemos pensar en muchas utilidades de ese elemento de protección para el paciente. Podemos darle cualquier tipo de uso que nosotros consideremos para él. ¿Cuál es el criterio para considerar el uso de elementos de protección en el paciente? Esto debemos pensarlo. Y dentro de esos criterios uno podría incluso pensar en el bienestar psicológico del paciente. Porque a veces el paciente, si no le ponen algo que le digan que está protegiendo tal región, el paciente no va a estar tranquilo. O pensemos si realmente hay algún otro criterio de valor, de peso para hacerlo. La pregunta para todos aquí es cuáles son los órganos más radiosensibles y a cuáles órganos debemos prestar atención a un paciente cuando lo vamos a irradiar. Yo mencioné de pronto algunos ahorita y esa mención que he hecho pues ha sido con base en los comentarios que he escuchado y en muchas de las consultorías que me hacen preguntándome que si tengo una mujer embarazada le coloco delantal plomado, por ejemplo, o no se lo pongo, que si pongo protector de tiroides, que una paciente se quejó porque no le pusimos el protector de tiroides en una mamografía, en fin, entonces empezamos a nosotros pensar en órganos, qué órganos voy a proteger, qué órganos voy a proteger, qué órganos voy a proteger cuando voy a hacer alguna radiografía a algún paciente y entonces empezamos nosotros a colocar, a funcionar todo nuestro cerebro y a pensar cuál es el órgano más radiosensible aquí, cómo lo vamos a proteger. Sin embargo, esa protección, pues no necesariamente tiene que ser un delantal plomado. Nosotros protegemos órganos cuando colimamos bien el campo de radiación. De allí tan importante que el campo de luz coincida exactamente con el campo de radiación para que estemos seguros que lo que iluminamos es lo que vamos a irradiar.
¿Todos los pacientes deberían usar elementos de protección? ¿O por el contrario, en algunos casos no es necesario los elementos de protección? ¿Y quién decide el uso de los elementos de protección en el paciente? ¿Lo decide el tecnólogo? ¿Lo decide el médico radiólogo? ¿Lo decide el físico médico? ¿Lo decide el oficial de protección radiológica? ¿Quién lo decide? Eso debe estar considerado e institucionalizado dentro de la clínica, en la práctica clínica, cuando se va a tener en cuenta si se va a poner elementos de protección o no. Bueno, recordemos que la radiación es como la luz, ¿cierto? Y que si yo coloco elementos de protección, pues va a atenuar esa luz o definitivamente va a evitar que la luz sea atravesada, así como vemos en esta diapositiva. Pues yo tengo una fuente de luz, ella es intensa en su foco, es muy intensa en sus proximidades o en las regiones que alcanza, pero ilumina el resto también, ilumina el resto por dispersión que se produce allí. Podemos imaginarnos así una fuente de radiación. Y así como esta persona está protegida con un traje y con equipos y todo eso, pues así mismo podríamos nosotros pensar que los elementos de protección nos protegen de esa radiación y evitan que recibamos radiación y que solo haya radiación, que nuestro cuerpo recibirá radiación únicamente en la zona que está descubierta o que es translúcida a esa radiación. Pero imaginémonos si vamos a pensar de pronto en que vamos a hacer una radiografía a una región específica, entonces imaginémonos proteger a toda una persona para que la radiación dispersa producida en el recorrido del haz no le llegue al resto de órganos. Pues yo me imagino algo así, de una manera exagerada, ¿cierto? Pues me imagino colocando protección, ropa protectora en todo el cuerpo. Bueno, eso de manera jocosa, pero bueno. Vayamos a algo más práctico. Imaginémonos una radiografía de tórax. Yo aquí tengo mi haz de radiación, el centro del haz lo dirijo hacia este punto y finalmente obtengo mi imagen radiográfica. ¿Qué ocurre en ese proceso? Cuando yo hago la radiografía, se produce radiación dispersa en el recorrido del haz, o sea, una radiación dispersa aquí, y esa radiación dispersa también va a llegar al paciente. Pero se produce también una radiación dispersa producida en el paciente. Y ya lo he mencionado varias veces, y esa radiación va hacia todos los lados. Entonces mira hacia dónde lograría llegar la radiación. Bueno, de pronto estoy exagerando aquí, porque la atenuación del tejido es bastante para la radiación dispersa que se produce dentro del paciente. Si yo tengo aquí mi radiografía, imaginándonos ya el haz de radiación atravesando el paciente, pues tengo radiación dispersa en todas estas direcciones y también hacia adentro y hacia afuera. Entonces veamos, si yo pongo aquí un delantal plomado, pues esta radiación interna también va a alcanzar a llegar hasta allá abajo. Si yo, aquí vemos la radiografía, si yo hubiese puesto un delantal plomado aquí, pues la radiación también iría hacia abajo. Si pongo un delantal plomado aquí en el protector de tiroides, ese protector de tiroides va a estar afuera, pero no me va a proteger la tiroides de la radiación que viene internamente del paciente. Entonces son las cosas que debemos pensar. Y la radiación dispersa que se produce durante el recorrido del haz, pues es muy pequeña comparada con la radiación que se produce en dentro del paciente. Bueno, pensemos en una mujer que está embarazada. ¿Será que le ponemos el delantal de protección aquí? Y le hacemos la radiografía de tórax o le hacemos la radiografía panorámica. ¿Qué hacemos allí? Sobre esto, quisiera que miráramos algunos apuntes, que incluso es una charla también que dimos hace mucho tiempo,
sobre embarazo y radiación médica, pero hay un documento internacional de la Comisión Internacional de la Protección Radiológica, que es el ICRP 84, que se llama así, embarazo y radiación médica, donde dice que la dosis mínima, o sea, la dosis umbral, lo más pequeñito que se necesita para producir daño en el feto, son 100 milisieverts. Y que esos 100 milisieverts pues, puede producir daño específicamente entre la octava y la 25ª semana, siendo la 14ª semana de gestación el pico más alto de sensibilidad. Esta es la franja de tiempo en la que se genera, se construye el sistema nervioso central, en la que se forma el sistema nervioso central. Y el mismo documento me muestra una serie de exámenes con rayos X y me muestran la dosis promedio que recibiría el feto y la dosis máxima que pudiera haber recibido que recibió el feto en todo ese estudio que hicieron. Entonces, a varias madres embarazadas le hicieron algunas mediciones en vivo. También se utilizaron phantoms antropomórficos, donde se simula un ser vivo, un ser humano con tejido humano. Son unos maniquíes que simulan tejido humano y se colocaron unos dosímetros al interior de ese maniquí donde estaría posicionado el feto. Y los resultados que muestran es que en ninguno de los estudios radiográficos se logra alcanzar esta dosis. Si vemos en exámenes convencionales con rayos X, pues prácticamente las dosis que recibiría el feto son muy bajas. En abdomen un promedio de 1.4 miligrays. Bueno, 1.4 miligrays, 1.4 milisieverts para rayos X. Recuerden que la dosis equivalente y la dosis efectiva es prácticamente la misma. Esto es dosis absorbida, miligrays, y esto es dosis equivalente. La dosis absorbida y la dosis equivalente pues es prácticamente la misma para rayos X porque el factor de ponderación es 1. Entonces tenemos que, aquí podemos decir que 100 miligrays es la dosis mínima para causar daño. Así que tenemos aquí que una radiografía de abdomen al feto le da 1.4 miligrays, máximo 4.2 miligrays. Una radiografía de tórax le da al feto una dosis menor al 0.01 miligrays. Una urografía 1.7 miligrays, máximo 10 miligrays. En columna lumbar 1.7 miligrays, máximo 10 miligrays. En la pelvis tenemos 1.1 miligrays, máximo 4 miligrays. En cráneo, radiografías del área de cráneo, pues, dosis inferiores a 0.01 miligrays. Columna dorsal tenemos dosis inferiores a 0.01 miligrays. En fluoroscopía, pues solamente tenemos dos tipos de estudios que se tuvieron en cuenta, que se pudieron realizar estos exámenes, que son en tracto digestivo superior y en enema de bario. Teniendo dosis entre 1.1 y 6.8 miligrays en promedio, con dosis máximas de 5.8 a 24 miligrays. En tomografía, tenemos que una tomografía de abdomen le da al feto 8 miligrays en promedio. El promedio fue de 8 miligrays. La dosis máxima medida fue de 49 miligrays. En tórax 0.06 miligrays y máximo 0.96 miligrays. Tomografías en cabeza, en cráneo, pues 0.005 miligrays y la dosis máxima pues fue también muy inferior a eso. En columna lumbar, una tomografía de general feto, 2.4 miligrays, máximo 8.6 miligrays. Y una tomografía de pelvis le da 25 miligrays, máximo 79 miligrays, fue la dosis medida en el estudio. Entonces, esto es mediciones de lo que recibiría el feto en diferentes estudios con rayos X a una paciente sin elementos de protección. Entonces, la dosis que recibe el feto es muy bajita. Entonces, empecemos a considerar el uso de los elementos de protección. Miremos, por ejemplo, una radiografía panorámica, ¿sí?, o una tomografía oral. Le colocamos los elementos de protección al paciente para que esté seguro. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué podríamos obtener finalmente? Ojo, un artefacto. Algo metido allí que no debería estar. O en el peor de los casos, podríamos tener esto.
todo el delantal plomado metido allí, el protector del cuello metido allí. Entonces, cuando obtenemos esto, lo que nos toca hacer es repetir la radiografía. Y al repetir la radiografía, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole una doble dosis al paciente. Además de eso, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día los equipos son completamente digitales, o la mayoría son digitales los que están llegando. Esos equipos funcionan con un control automático de exposición, tienen un modo de control automático de exposición o control automático de intensidad, que lo que hace es que recibe determinada dosis el detector y para producir una imagen, y cuando esa dosis no es suficiente para producir la imagen porque está atenuada por un elemento de protección, entonces por esa región donde no se puede producir la dosis, no se puede producir la imagen, el equipo automáticamente sube los parámetros de kilovoltaje, miliamperaje, tiempo, ¿cierto? KB y MAS. Él ajusta de manera automática porque él va a tratar de atravesar ese blindaje para producir la imagen. Y al hacerlo, pues va a subir la dosis que le va a entregar al paciente y me va a generar una imagen en el tejido, del paciente, donde lo que no está detrás del delantal plomado, muy oscuro, lo que va a hacer que perdamos información importante radiográfica, y de todas formas él intentará atravesar el elemento de protección para poder generar una imagen. Entonces estamos dando una dosis muy alta al paciente que podría también terminar en que tenemos que repetir la radiografía. Y si la repetimos, pues ¿qué pasa? Que vamos a darle al paciente más radiación, logrando un efecto contrario a lo que aspiramos colocando un elemento de protección. Cuando hacemos esto, nosotros preguntamos, bueno, ¿cuánta radiación puede recibir entonces los pacientes en radiodiagnóstico? ¿Cierto? Y es lo que nos preocupa. Y es esta una de las cosas que uno piensa cuando está haciendo una radiografía. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Cuánta dosis puede recibir el paciente? ¿Cuánta dosis pueden recibir los órganos para afectarse? Si es cierto que hay pacientes que tienen estudios repetitivos por algún tipo de condición patológica que lo amerita o que conlleve a que esto ocurra, pues en esos casos uno podría pensar en bajar las dosis, pero las dosis se pueden bajar empleando una muy buena técnica, colimando adecuadamente. Pero miremos a ver qué nos dice la Sociedad Española de Protección Radiológica en cuanto a esto. Y no solamente la Sociedad Española de Protección Radiológica, sino la Asociación Española de Física Médica, la APM, que es la Asociación Americana de Física Médica, el Colegio de Radiología de los Estados Unidos, el Instituto Británico de Radiología, asociaciones mundiales internacionales en protección radiológica y organizaciones como la ICRP. Todas coinciden en que cuando vamos a pensar en la dosis que recibe un paciente, tenemos que pensar en 3 criterios: justificación, optimización y limitación. ¿Cómo se justifica la práctica? Pues porque un médico lo prescribe, y el médico lo prescribe porque el paciente lo necesita. Definitivamente el beneficio para ese paciente es superior al riesgo que conlleva exponerlo a la radiación. Viene otro criterio que es la optimización. Y en la optimización lo que nosotros vamos a buscar es que la dosis que le entregamos al paciente sea tan baja, que le generemos el menor riesgo posible sin involucrar o sin comprometer la calidad diagnosticable de la imagen. Entonces podemos tener imágenes bajas diagnosticables. Y esto es algo que se debe ajustar en todos los centros de radiología, donde el físico médico junto con los médicos radiólogos o el oficial de protección radiológica junto con los médicos radiólogos se pongan de acuerdo
en cuál es la imagen diagnosticable utilizando la técnica más baja posible, es tolerable para ellos o es bien recibida por ellos para poder hacer el diagnóstico. Y al hacerlo, entonces entregarle al tecnólogo unas recomendaciones o una guía diciéndole si los pacientes tienen estas características anatómicas, o sea, tal talla, tanto peso, tal diámetro en su contextura, utilice estas técnicas para estos estudios. De manera que empezamos a estandarizar técnicas y no dejar a libre albedrío del tecnólogo el uso de las técnicas para poder obtener una imagen, sino que todos los tecnólogos de mi institución que están en determinado equipo utilicen las mismas técnicas para los mismos estudios. Si cambiamos de equipo, pues habrán otras técnicas distintas. No podemos pensar en la misma técnica para todo el centro, para todos los equipos. Las técnicas debemos pensarlas por equipo. En un equipo yo puedo empezar a parametrizar, es decir, radiografía de tórax. Todos mis tecnólogos van a utilizar estas técnicas para estos tipos de pacientes. Ya si los pacientes se salen de esas configuraciones anatómicas, que son los casos excepcionales, pues ahí sí el tecnólogo tendrá que jugar con su pericia para poder hacer una radiografía adecuada. Entonces estamos hablando de que la optimización es muy importante para tener una imagen diagnosticable con la más baja cantidad de radiación posible. Aquí no me están diciendo que le ponga elementos de protección. Me están diciendo simplemente baje la dosis. Y tenemos una limitación también. Para los pacientes no hay límites de dosis. Yo no puedo decir a este paciente le vamos a dar tal dosis y si se pasa de allí, entonces no le hagamos el estudio radiográfico o no le hagamos el procedimiento con rayos X que él necesita. No podemos hacerlo así. Pero para el paciente sí existen los niveles de referencia. Y estos niveles de referencia se deben establecer dentro de cada institución, para cada equipo, para los estudios diagnósticos más comunes o para los procedimientos clínicos con rayos X que hagan. Y se debe hacer una evaluación de esos niveles de referencia con frecuencia para ver si se están cumpliendo, si se mantienen o si hay desviaciones y esas desviaciones qué impacto tienen en la seguridad radiológica que yo le estoy ofreciendo al paciente. Pero si vemos por ningún lado, me dicen, usemos elementos de protección. ¿Qué dice la misma Sociedad Española de Física de Protección Radiológica y la Sociedad Argentina de Protección Radiológica? Derivado de instituciones de reconocimiento mundial, de agremiaciones de reconocimiento mundial en cuanto a protección radiológica y en cuanto a radiología, con respecto a los elementos de protección, dice lo siguiente. Según el posicionamiento del British Institute of Radiology, no es recomendable utilizar de forma generalizada protectores plomados por los pacientes, a pesar de su uso extendido durante muchos años. La Sociedad Española de Protección Radiológica ya ha hecho recomendaciones con respecto a esto, ¿cierto? Con respecto a las tiroides en estudios mamográficos y otras explotaciones en pacientes pediátricos. Me gusta este párrafo que está acá. El blindaje puede crear artefactos en la imagen, invalidándola para el diagnóstico y requiriendo, en la mayoría de los casos, la repetición de las pruebas. Y entonces hace referencia a que hay otras medidas como la optimización de los procedimientos que se ofrecen al paciente para una protección radiológica mucho más eficaz que colocar elementos de protección. Esto fue tomado de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Aquí están los enlaces. Más al final de las diapositivas hay una diapositiva con todas las referencias. Pero es importante esto que estoy diciendo. O sea, estamos ante un cambio de paradigma y tenemos que empezar a pensar de manera diferente. Los elementos de protección
en un paciente son contraproducentes en todo sentido. ¿Por qué? Un elemento de protección, si es muy pesado, hay diferentes delantales plomados de diferentes texturas. Los más económicos son muy pesados, muy rígidos, causan incomodidad al paciente y hacen que el paciente se mueva. Entonces, tal vez el elemento de protección no quedó dentro de la radiografía, pero el movimiento del paciente sí hizo que la imagen quedara corrida y que se perdiera calidad diagnosticable. Y si el paciente no se movió, pues se corre el riesgo de que el delantal quede dentro del campo de radiación y me puede generar destellos o me puede ocasionar que el equipo automáticamente suba las técnicas, como ya lo mencioné anteriormente, y entonces le estamos dando una sobredosis al paciente y definitivamente tengo que volver a repetir la imagen radiográfica, el procedimiento, por lo tanto tengo que darle más dosis de radiación al paciente. Este es el documento del British Institute of Radiology, donde la postura de ellos es que no se utilicen elementos de protección. Que no se deben utilizar elementos de protección porque los elementos de protección en el paciente generan pérdida de la información, pueden generar pérdida de la información y me generan sobredosis al paciente. Tenemos la declaración de la APM sobre el uso de blindaje gonadal y fetal en pacientes, donde dice que definitivamente a los niños no se les debe poner elementos de protección porque igual ocurre, se pierde información diagnóstica, se generan destellos, se crea incomodidad para el paciente, el niño pues va a moverse más, en fin, entonces que no se use. Además está justificado, y esto ya es con evidencia, y hay unas gráficas de dosis entregadas al paciente por radiación dispersa, comparada con la radiación dispersa que se produce internamente, y la efectividad del delantal plomado para evitar las dosis a órganos cercanos al paciente, cercanos a la región de exploración radiográfica, donde se demuestra que definitivamente los elementos de protección no cumplen la función que nosotros pensamos que debería cumplir. Aquí están los documentos. Quien desee los documentos me puede escribir al correo o al WhatsApp y yo con mucho gusto le envío los documentos. También los pueden descargar de los enlaces que les he compartido. La Sociedad Española de Protección Radiológica pues ha hecho unas notas técnicas. Dentro de esas notas técnicas tenemos, por ejemplo, esta nota técnica en cuanto a estudios en mamografía. Y dice específicamente que para mamografía no se debe utilizar protector de tiroides. Porque el protector de tiroides no va a proteger para nada la tiroides de la paciente. Está alejado, la tiroides está suficientemente alejada del campo de radiación. La radiación dispersa que llega a la tiroides de la paciente es muy baja. Y además tengamos en cuenta que en la publicación del 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la tiroides aparece con un valor reevaluado, de su radiosensibilidad y tiene apenas un 0.04 valor de ponderación con respecto a la radiosensibilidad. Por lo tanto, es un órgano que no es radiosensible tampoco. No es un órgano radiosensible. Es un órgano que está en el tercer puesto de radiosensibilidad. Así que no es tan importante. No es que no sea importante, sino que no tiene significado, no tiene relevancia colocarle un protector de tiroides a una paciente con mamografía para proteger la tiroides. Es una práctica que, por el contrario, el protector de tiroides puede estorbar en el campo de radiación de la mamografía y generarme un destello y tener que repetir la radiografía. Y ojo a esto, porque la mama está en el primer renglón de radiosensibilidad, con una ponderación de 0.12,
0.012. Es muy radiosensible, es uno de los órganos más radiosensibles que hay. Entonces, si vamos a repetir una mamografía, pues la principal perjudicada es el tejido mamario, no la tiroides. Por lo tanto, debemos pensar en proteger el tejido mamario. Por eso estos equipos de mamografía deben estar muy bien asistidos, deben tener un muy buen programa de mantenimiento, un muy buen programa de control de calidad. Y de ser posible, pues debería tener un físico médico externo asesor que esté pendiente de la calidad de ese equipo. Tenemos la posición con respecto a los delantales plomados, perdón, o elementos de protección en otro tipo de estudios, especialmente en estudios pediátricos. Entonces vemos que hay documentos de organizaciones importantes, organizaciones que se han dedicado a la protección radiológica, organizaciones donde hay personal que hace investigación, donde hay gente de alto nivel académico haciendo estudios, recopilando datos, generando conocimiento sobre esto, y que son organizaciones reconocidas a nivel mundial. Si uno piensa en la Sociedad Española de Protección Radiológica, pues pero es que eso es en España, pero lo hacen con un criterio. Y vimos que lo mismo hace el British Institute of Radiology, y si miramos en el documento del British Institute of Radiology, esa declaración está apoyada, está soportada, tiene el apoyo de todas estas otras instituciones que están allí. Por ejemplo, el Instituto de Física e Ingeniería en Medicina y de otras instituciones del Reino Unido que le dan un respaldo y le dan peso a esa declaración que entrega el British Institute of Radiology. Tenemos este documento también en la revista Elsevier, aquí está el enlace para que lo puedan descargar, del Consenso Europeo sobre la protección de pacientes con elementos de protección. Y si miramos aquí hay expertos de Europa, de distintos países, y miran aquí al final, ahí hay de Reino Unido, de España, Francia, Italia, Bélgica, de todos los países de Europa, expertos internacionales en toda Europa, recomendando que no se usen elementos de protección en el paciente, porque es contraproducente. No hay justificación para ello. La evidencia científica demuestra que no se requiere, que no se necesita. Entonces, miren que ya no es solo España, la sociedad española, ya no es solamente el British Institute of Radiology, miren que no es solamente la AAPM, o sea, la Asociación Americana de Física Médica, y que este comunicado de la Asociación Americana de Física Médica tuvo el respaldo también de otras agremiaciones que tienen que ver con la radiología y el uso de las radiaciones en el paciente en toda Norteamérica, y que incluso se hizo, la FDA hizo una recomendación al gobierno de los Estados Unidos para que derogue una ley federal que obliga el uso de elementos de protección en los pacientes. Y eso está en trámite. Eso está en trámite en los Estados Unidos, eliminar del todo la exigencia o la obligatoriedad del uso de elementos de protección en pacientes, tal como está en la ley federal. Tenemos este documento de la revista chilena de radiología también, donde allí el doctor Pablo Sofía, que es médico radiólogo, y la doctora Daniela Fabrí, que es física médica, recomiendan que definitivamente el blindaje en los pacientes no se debe utilizar. Y el título es interesante: Adiós al blindaje en pacientes de radiología. Un cambio de paradigma. Entonces, si vemos, esto es el enfoque mundial. Es el enfoque mundial. Que el elemento de protección realmente es ineficaz para lo que uno cree que va a servir. Es útil el elemento de protección para el acompañante. Es útil el elemento de protección para el trabajador que está dentro de la zona controlada trabajando con radiaciones ionizantes. Pero para el paciente es totalmente contraproducente.
Finalmente les dejo con este pensamiento, ¿cierto? Que la protección radiológica no es solo una cuestión para la ciencia, sino que también es un problema de filosofía, moralidad e incluso de sabiduría. Es una cita del doctor Taylor, una de las eminencias a nivel mundial en cuanto a protección radiológica que dio en 1956. Entonces tenemos que repensar nuevamente esto, reescribir nuestros manuales de protección radiológica, nuestros programas de vigilancia radiológica y empezar a aclarar o a tener en cuenta cuáles son los criterios para así poner un elemento de protección en un paciente. La tendencia es que no se utilice, pero habrán casos en los que será necesario utilizarlo. Y hay que tener en cuenta incluso la comodidad psicológica del paciente, la tranquilidad psíquica del paciente. Porque si un paciente se siente seguro colocándole un elemento de que le coloquen un elemento de protección y que además está en su derecho a exigirlo, el paciente puede exigirlo. Si el paciente exige que le coloquen su elemento de protección, él está en su derecho. Y no podemos negarnos a ofrecerle ese elemento de protección que él está solicitando. Pero coloquémoslo, asegurémonos de tal manera que ese elemento de protección en ninguno de los casos va a quedar dentro del campo de radiación. Por las cuestiones que ya hemos conversado actualmente. Aquí les dejo el listado de las referencias para que lo puedan consultar. De todas formas, en los comentarios de YouTube, pues también los voy a poner para que puedan tener acceso a todos ellos. Les deseamos un muy feliz día a todos ustedes y esperamos de su compañía para el próximo mes con nuestra siguiente capacitación. Muchas gracias. Hasta luego.